Ya, comenzamos entonces. Vamos a hablar hoy día sobre falla derecha postinfarto de miocardio, que va a ser un tema muy frecuente y ustedes que ya están pasando la UCI van a ver bastante patología del ventrículo derecho que tiene sus diferencias respecto al ventrículo izquierdo. Pero la idea de la exposición es que en 20 minutos nos traiga, sobre todo, conceptos claves que quedan. Y nosotros vamos a complementar con la doctora Pita también, que nos está acompañando, algunos tips ya para sus guardias de la UCI que vamos a empezar a hacer ya desde mañana. Empiecen ustedes en la UCI. Ahí empezamos, que lo entiendo. Ya, ¿qué tal, compañeros? Vamos a revisar hoy día el tema de la falla cardíaca derecha post-infarto. Aquí he puesto, sí se mira el puntero, ¿verdad? Este, las siglas del tema, básicamente, porque más adelante lo van a ir viendo seguro en todas las diapositivas de la presentación, para ir resumiendo el tema, ¿no? Lo que vamos a ver básicamente, como dice Alexis, vamos a resumir rápidamente, vamos a tocar los puntos claves, vamos a hablar sobre una introducción sobre el tema, la fisiopatología y sus complicaciones, que es importante para entender básicamente el manejo y posteriormente las conclusiones. Bueno, hay que tener en consideración que la falla cardíaca derecha post-infarto de miocardio es un síndrome rápido y progresivo que se da en contexto, obviamente, de un infarto agudo de miocardio, que implica la oclusión, no necesariamente de la arteria coronaria derecha, porque ahora vamos a ver que también están otras arterias implicadas, pero principalmente la coronaria derecha. Y bueno, además también está asociado a eventos de embolia pulmonar masiva, la implantación de dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Ahora, en el contexto de una falla cardíaca derecha post-infarto, pues va a haber hipotensión e hipoperfusión del músculo del miocardio, por tanto va a haber disminución de la contractilidad y en última instancia una reducción del gasto cardíaco del ventrículo derecho, ¿no? La función sistólica del ventrículo derecho. Es un escenario donde nos va a llevar a alta morbilidad y mortalidad. Se dice que la mortalidad hospitalaria es desde hasta el 17%. Y los shock cardiogénicos que se presentan, se ve regularmente en un área de una UCI coronaria, pues el 5% de los casos es por falla del ventrículo derecho, ¿no? Y la mortalidad es más alta inclusive en un contexto de un shock más falla del ventrículo izquierdo. Ahora, para entender la fisiopatología y las complicaciones hay que tener las consideraciones del ventrículo derecho, ¿no? ¿Cómo es anatómicamente? Bueno, el ventrículo derecho vemos que es una cavidad de paredes delgadas que bombea un lecho vascular de baja presión y de alta capacitancia, ¿no? Es extremadamente sensible a cambios agudos en comparación al VI. De ahí, bueno, también se nos considera, o hay un concepto de que el ventrículo derecho es bastante noble. Este, y bueno, en una situación, un contexto de isquemia, el músculo de estas paredes delgadas se va a volver rígido, lo que nos va a llevar a dos situaciones, ¿no? Uno que va a haber la reducción de la presión sistólica, porque va a haber pérdida de la fuerza de la contracción, va a haber un aumento del volumen diastólico final y, bueno, consecuentemente, al aumento del volumen, aumento de la presión diastólica, y por tanto va a haber un desplazamiento del septum interventricular con disminución del volumen diastólico final del ventrículo izquierdo, la disminución de la compliance y del llenado, ¿no? Del VI. Entonces, hay unas consideraciones importantes sobre justamente el sistema coronario, ¿no? Por ejemplo, el sistema coronario izquierdo, eh, hablando de la descendente anterior de la circunfleja y que irriga básicamente a las cavidades izquierdas, tiene flujo que ocurre principalmente durante la diástole. O sea, la irrigación, la perfusión, principalmente será durante la diástole y puede caer bruscamente o incluso en dirección inversa durante la sístole, ¿no? Debido a las fuerzas de compresión extravascular.
Por el contrario, en el flujo de la coronaria derecha, el miocardio, que genera menos fuerza de contracción, obviamente es un músculo más delgado, hace que la perfusión del ventrículo derecho ocurra tanto en sístole como en diástole, ¿no? Ese es un dato importante para entender la fisiopatología. Ahora, bueno, hablando de eso, teniendo en cuenta que las paredes se vuelven rígidas, hay una dilatación del ventrículo derecho, hay un aumento de la sobrecarga del volumen y la presión en el ventrículo derecho, nos va a llevar a un evento de congestión sistémica, ¿no? Con alteración hepática o alteración renal, y ambos efectos pues eh, van a producir efectos deleterios no solo sobre las cavidades derechas, sino también sobre las cavidades izquierdas, ¿no? Ahora, sobre eh, la anatomía coronaria, básicamente, la que se registra con mayor frecuencia eh, de las oclusiones de las coronarias, pues la que es más frecuente justamente es la oclusión proximal de la coronaria derecha, lo que nos va a traducir en un infarto anterolateral del BD a través de las arterias marginales agudas, ¿no? Como dice ahí, es la ubicación frecuente en la falla cardíaca derecha posinfarto. Ahora, las ubicaciones secundarias, el infarto de la pared posterior del BD relacionadas con circunfleja y con la coronaria derecha distal, ¿no? Pero no olvidemos que la oclusión proximal de la coronaria derecha es la ubicación más frecuente de un infarto del ventrículo derecho. El flujo coronario comprometido, bueno, hemos comentado, ¿no? Conduce a una mala perfusión del ventrículo derecho y por tanto una disminución de la contractilidad y una disfunción del ventrículo derecho, ¿no? Y esto aquí he puesto en un cuadrito rosadito. Más adelante también vamos a ver sobre el pronóstico, ¿no? Entonces, hay los datos epidemiológicos y los escenarios en los que nos vamos a ver enfrentados, que mientras nosotros miremos el vaso culpable bajo un escenario de ventrículo derecho y nos encontramos que la lesión está en descendente anterior y en circunfleja, va a haber mayor riesgo de falla cardíaca y mortalidad, tanto en el seguimiento a corto plazo como a largo plazo, ¿no? Dice 30 días como a 5 años, en comparación con los infartos de la coronaria derecha, ¿no? O sea, la coronaria derecha es la arteria eh, más frecuentemente ocluida. Sin embargo, la DA y la circunfleja cuando se presenta es la que nos va a presentar o nos va a poner en un escenario de peor pronóstico. Dentro de lo que, bueno, estamos hablando, ¿no? De la dilatación, de la rigidez de las paredes del ventrículo derecho, por tanto, dilatación de las mismas, el incremento de las presiones de llenado, del volumen, justamente por la disminución de la perfusión coronaria, va a hacer de que toda la dilatación del ventrículo derecho comprima al ventrículo izquierdo y, bueno, va a disminuir la compliance, la extensibilidad, el llenado diastólico, el gasto cardíaco, la hipertensión, ¿no? Eso es lo que se traduce en parte de la fisiopatología, ¿no? Ahora, este cuadrito es básicamente importante para determinar los valores, ¿no? Lo que hemos venido comentando hasta ahora, ¿no? Ahora, una vez identificado, bueno, una vez teniendo en consideración cómo es la fisiopatología en cuanto a la obstrucción de las arterias coronarias y cómo se va a producir la falla del BD, este, este cuadrito sobre pues, que es parte del manejo, pues también nos va a abarcar desde el diagnóstico, ¿no? De los signos clínicos y los signos en el electrocardiograma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que los signos sospechosos de falla cardíaca en un infarto de ventrículo derecho, clínicamente pues va a haber hipotensión, puede haber o no shock. Es el signo principal que vamos a encontrar. Y además, los datos importantes que sí tenemos que tener en consideración siempre que básicamente nos ayudan al diagnóstico del infarto del ventrículo derecho es los cambios en el electro, ¿no? Entonces, aquí vamos a hallar que en el contexto de un STEMI, un infarto ST elevado inferior, con elevación de más del ST más en 3 que en 2, que nos va a indicar justamente una oclusión de la coronaria derecha, o también elevación del ST en B1 con infradesnivel del ST en B2, o una ST isoeléctrica en B1 con un infradesnivel del ST en B2, ¿no? Estos criterios electrocardiográficos, bueno, justamente aquí hay un electro, que lo podemos ver que es un electro característico de un infarto de ventrículo derecho, que nos va a, básicamente con estos signos que estamos nosotros teniendo inicialmente en un electro basal de dos derivadas,
nos va a ayudar o a sugerir confirmar el diagnóstico de un ventrículo derecho, solicitando sobre todo las precordiales, claro, las precordiales derechas. Entonces, encontrándonos, además de estos signos sugerentes de infarto de BD con una elevación del segmento ST mayor a 1 milímetro en B4R o mayor a 0,5 del ST, mayor en dos precordiales de B4R a B1, pues estaríamos confirmando el diagnóstico de un infarto de ventrículo derecho. Ahora, hay unos parámetros adicionales del diagnóstico que justamente aquí dice, ¿no? Que no deberían retrasar la revascularización, ¿no? Una vez que no estamos en un escenario, en un escenario de un STEMI, con estos signos de electro más los signos clínicos, pues no necesariamente tendríamos que tener un apoyo de imagen, pero bueno, se puede considerar el apoyo de imagen, me refiero previo a un intervencionismo coronario, ¿no? Porque la indicación es que no hay que retrasar el PCI, ¿no? Entonces, obviamente, en las imágenes ecocardiográficas, pues se va a ver una reducción del TAPSE, reducción del cambio de área fraccional, dilatación del ventrículo derecho, bueno, alteraciones en la pared del ventrículo derecho, aquinesia, hipoquinesia, o no solo del ventrículo derecho, sino también del septo intraventricular. Y bueno, dilatación de la vena cava inferior, que nos va a dar signos indirectos o signos de congestión sistémica, ¿no? Y bueno, también se considera el cateterismo derecho, que se podría elevar bueno, con los valores que normalmente vemos en una falla derecha, pues, ¿no? Ahora, es importante tener en consideración aquí justamente los que les mencionaba, ¿no? Eh, Cuando estamos en un escenario de un infarto de miocardio inferior en comparación, o sea, el peor pronóstico, mejor dicho, de estos pacientes va a ser en pacientes con infarto de miocardio inferior en comparación, eh, ¿qué es lo que quería poner acá? Ha salido mal esto. Ahí ya. Que obviamente, bueno, el peor pronóstico va a ser en pacientes que tienen infarto inferior con compromiso de ventrículo derecho a los que no lo tienen. En cuanto al manejo, justamente lo que les comentaba hace un momento, ¿no? La revascularización no tiene por qué ser retrasada por algunos exámenes. Una vez que esté identificado los signos clínicos más los electrocardiográficos, el PCI o la PCI tiene que ser indicada lo más pronto posible, ¿no? Ahora, hay lo que, digamos, las maniobras para mantener la perfusión, las presiones de perfusión adecuadas, se puede utilizar soporte vasopresor con la adrenalina. La idea es de mantener una presión arterial media mayor a 65, ¿no? Ahora, para el tratamiento de shock, en caso de encontrarnos en un escenario de shock, pues se puede utilizar inotrópicos, también inhibidores de la fosfodiesterasa 3, porque también está indicado en algunos casos el uso de levosimendan o de milrinenone. Y en última instancia, o como puente a un intervencionismo coronario, el soporte mecánico circulatorio, ¿no? El que tenemos nosotros disponible aquí en el instituto es básicamente el ECMO, ¿no? Bueno, y ahorita les voy a mencionar algunos otros que también están disponibles en otros lugares, pero el que tenemos aquí en el ECMO, ¿no? Ahora, es importante también el manejo de las arritmias, inicialmente con la optimización de los electrolitos. eh, si es que se presentase, bueno, un evento de arritmia, pues deberíamos utilizar la cardioversión farmacológica con amiodarona. Si es que hubiese bradicardia atropina o para un aumento del tono vagal, o la utilización de un marcapaso temporal. Luego, la reducción de la poscarga, ¿no? Y además, bueno, la optimización de la precarga, ¿no? Con la infusión de fluidos, si es que fuese necesario, la monitorización, bueno, ahí obviamente, idealmente tendríamos que tener un cateterismo derecho también si es que estamos en el escenario bajo un shock, ¿no? Y esto sobre justamente sobre el soporte circulatorio mecánico. Lo que tenemos, bueno, hay distintos soportes dispositivos, mejor dicho, de asistencia mecánica.
que están disponibles, ¿no? En otros lados que se ve como el Impela, el THRBD, el Protect Duo y el ECMO, ¿no? Y el ECMO es justamente uno de los que tenemos disponible aquí. Ahora, básicamente, como les digo, ¿no? El mecanismo les voy a mencionar lo que se utiliza básicamente del ECMO, que se puede utilizar de forma percutánea o quirúrgica, indirectamente o también bajo como un puente, a un bypass, a como una circulación extracorpórea, ¿no? Bueno, estos son criterios para el destete, lo mantuve ahí en las diapos como para tenerlo como datos adicionales, ¿no? Luego criterios de destetes de ECMO, que seguramente más adelante lo vamos a ver con mayor detenimiento, ¿no? Bueno, dentro de todo, como les dije, les mencionaba al inicio, ya mencionando parte de las conclusiones, la falla cardíaca derecha post-infarto lleva un peor pronóstico a corto plazo, pero tiene un buen potencial de recuperación. Como vimos, el ventrículo derecho pues, es un ventrículo noble, generalmente tiene una buena perfusión en ambas fases, en la sístole y la diástole, que nos va a ayudar a recuperar, ¿no? Generalmente la recuperación es rápida, según el pronóstico de los pacientes que tienen falla del ventrículo derecho y es manejado con todo el soporte que les he mencionado anteriormente adecuadamente, llega a recuperarse pronto, ¿no? El objetivo principal siempre va a ser la revascularización temprana y obviamente va a mejorar el pronóstico. Y lo que mencionabas hace un momento, ¿no? La optimización de la precarga y la poscarga, más el mantenimiento de las presiones de la perfusión adecuado, obviamente, más el buen control de las arritmias en caso se presentara, así como claro, si es que hubiese también el buen manejo de un shock cardiogénico o si hubiese la necesidad de utilizar un soporte circulatorio mecánico, dan soporte justamente al miocardio hasta que pase ¿no? el insulto o la injuria miocárdica que se produce por la oclusión de las arterias coronarias. Y listo. Bueno, posición de Kevin, ¿no? De ventrículo derecho, pero fue en general, ¿no? Que es, obvio, es una exposición mucho más completa la que hizo. Entonces, la idea es que usted, como es de los recién pasen, llegue al nivel, por ejemplo, que presentó, que es una exposición mucho más completa, ¿no? De la 3, pero lo importante es que ahorita te fijan algunos conceptos claves, ¿no? Es, no se lo repita si puede dar algún aporte sobre el manejo, sobre todo ellos que van a empezar a hacer guardias en la UCI y, bueno, para que no despejen a las 3 de la mañana. Los claves monitorizar en un paciente con infarto EVD. En realidad, pues la falla del ventrículo derecho en general tiene unos objetivos hemodinámicos, que es patrón para todas las fallas del ventrículo derecho. Obviamente, dentro del algoritmo que ustedes o que se presenta en un statement, siempre un punto de ellos es tratar la causa que originó la falla del ventrículo derecho. En este caso, si es un infarto de miocardio, pues la causa es esa. ¿Y qué tienes que hacer? Revascularizar. Eso es lo primero, como tú lo has dicho. Revascularización, como cualquier otro infarto ST elevado. Si hace la complicación de falla de ventrículo derecho, ¿no? Ahí tú tienes que ver qué cosas vas a manejar. Una de las complicaciones y que empeora, y creo que la pasada lo hablamos, y que empeora aún más todavía la falla del ventrículo derecho, que no se da en otras patologías que dan falla del ventrículo derecho, es que los pacientes que vienen con infarto de ventrículo derecho complicado vienen bloqueados. Y ese es el problema, porque ahí empeora. Pregunta, ¿de qué depende el llenado del ventrículo derecho? O mejor dicho, ¿de qué depende el gasto cardíaco? Para que puedan entenderlo. No se lo memoricen. Si ustedes entienden la hemodinámica, van a entender por qué es importante. ¿De qué depende el gasto cardíaco? De la frecuencia y del volumen. Ya, ¿y ese volumen de qué depende? De bueno, del ¿Qué llenado. determinante? Ya, ¿cuál es ese llenado que hay? ¿Cómo se llama ese determinante? La precarga, Ay, ¿cierto? Todo ese volumen, ese determinante para que ese sea el volumen sistólico y que sea eyectado por el ventrículo izquierdo, es la precarga.
¿Y quién te va a dar esa precarga? ¿Por qué Hombre, los pacientes que tienen falla del ventrículo derecho hacen bajo gasto? porque hay una distensión del bebé que comprime. Ya, esa es una, pero ¿cuál es la otra parte? Ya, no, pero no contrae, pero el ventrículo derecho no te da. ¿Por qué hay bajo gasto? Cuando hay falla derecha, ¿por qué hay bajo gasto? Exactamente, ¿no? El ventrículo derecho es el que le va a dar todo ese volumen al izquierdo para que el izquierdo lo pueda inyectar. Si el ventrículo derecho no se llena bien, no le va a dar una buena precarga al izquierdo para que éste pueda inyectar toda la sangre. Entonces, ¿por qué hay bajo gasto? ¿No? Porque está frío el paciente, porque obviamente el ventrículo derecho no tiene la capacidad para bombear esa sangre y para llenarse bien, ¿no? Ahora, ¿de qué depende el llenado del ventrículo derecho? ¿Por qué es tan importante el llenado del ventrículo derecho? Bueno, depende del drenaje venoso, ¿no? Del Del retorno retorno venoso. venoso, ¿no es cierto?, a la aurícula derecha y la Ujú. aurícula derecha La contracción auricular, al ventrículo derecho. Pero en un bloqueo AB, ¿qué es lo que sucede? hay disociación. Si ya de por sí el ventrículo derecho está disfuncional, no tiene contractilidad, ¿no es cierto? El llenado va a estar perjudicial. Y encima se pierde la contracción auricular porque en un bloqueo AB no hay contracción auricular. Peor, las fases de llenado, ¿cuáles son? Que son las mismas que las del izquierdo. E igualito. ¿Y qué va a pasar? Que no hay la contracción del aurícula. O sea, el llenado del ventrículo derecho todavía va a ser peor. Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que saber. No porque se las memoricen, sino porque eso van a entender por qué se hace cuál cosa. ¿Por qué se evitan vasodilatadores en un infarto ventrículo derecho? Nuevamente haría la congestión. ¿Por qué? ¿Por qué le damos vasodilatador o por qué no le damos vasodilatadores, perdón? Y aún en la hipotensión, y ya vamos a hablar de ese tema. Vamos en el llenado. Disminuye la precarga, ¿no? Sobre todo los vasodilatadores venosos, tipo nitroglicerina, va a disminuir la precarga. Y si ya de por sí tu llenado está mal y vas a disminuir más, menos el retorno venoso, pues el ventrículo derecho se va a quedar sin volumen y no le va a aportar nada, más bajo gasto. Evitamos eso, ¿no? ¿Qué otra cosa? La aurícula, si está bloqueado mi ventrículo, no va a contraer y no me va a ayudar nada. Entonces, ¿qué debo hacerle? Marcapasos. De preferencia, ya lo hemos usado, yo lo hemos dejado de usar porque no sé por qué, pero es aurículo ventricular. ¿Por qué? Porque así voy a tener una sincronía y así voy a ayudar más. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver con la hipotensión? Aparte de que, bueno, va a disminuir la perfusión y todo eso. ¿Cómo funciona la hipotensión o la presión en este caso? Generalmente ya de por sí son hipotensos los pacientes que vienen con infarto ventrículo derecho. Darle vasodilatadores podemos llevarlo a una hipotensión muy profunda que sea muy difícil de salir. Pero por otro lado pasa algo, que es lo mismo que ocurre en el izquierdo, ocurre en el derecho, que se llama presión de perfusión del ventrículo derecho. ¿Cómo se calcula la presión de perfusión del ventrículo derecho? Es No dice eso. igualito que en el izquierdo, pero en el derecho. Mira, y no he hablado nada, solamente estoy explicándote cómo funciona la fisiopatología. Con eso, tú manejas tu falla de ventricular. ¿Cuál es la fórmula? Por ahí, pero no, esa no es. La presión de aurícula derecha. Entonces, si tú bajas la presión, ¿y cuánto debería ser, o cuál debería ser el objetivo? La media, sí. Ajá. Es la de, exactamente. Por eso solamente usamos la media. La media. Entonces, ¿cómo es que cómo afecta esto de acá? ¿Cuánto debería ser la presión de perfusión del ventrículo derecho? En promedio. El objetivo, ¿cuánto debería ser? ¿Más de? ¿Alguien? Bueno, algunos dicen 40, otros un poquito más 50. Si dicen más de 50, sería lo ideal, ¿no? Es una presión de perfusión ideal. Entonces, si tú tienes la presión arterial médica baja
Y encima, ¿qué pasa con la presión en la aurícula derecha en un infarto ventrículo derecho? Aumenta. Entonces, imagínate, tienes hipotensión, es decir, tu presión arterial media baja, y encima tu presión de aurícula derecha alta. ¿Cómo va a salir esa presión de perfusión de ventrículo derecho? Mucho, muy baja. Entonces, ese ventrículo derecho, si ya de por sí está isquémico, con hipocontractilidad, más hipoperfusión y entras en un círculo vicioso que sigue así. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se evitan los vasodilatadores? Por eso. ¿Qué usamos entonces? Vasopresores. La noradrenalina es prácticamente la droga de elección en este tipo de fallos. Entonces, si tú tranquilamente con un catéter de arteria pulmonar vas a tener cuánto es la aurícula derecha y tú vas titulando tus drogas para tener una presión arterial media razonable, algunos más de 65, 70, en realidad no sé cuál son de acuerdo, pero vas haciendo tú el cálculo rápidamente para tener un objetivo hemodinámico. ¿Por qué? Si es que tienes una presión auricular de derecha muy alta, ahí recién usamos diuréticos para bajar la presión de la aurícula derecha y mejorar la presión de perfusión del ventrículo. Así es como funciona. Entonces, todo lo que nos has dicho está ahí. Mira, optimizar la precarga del ventrículo derecho. Si es que obviamente tú ves que el paciente está en hipovolemia, pues podemos darle volumen, siempre y cuando guiándonos con objetivos hemodinámicos y con la aurícula derecha. La falla del ventrículo derecho quizás es la más bonita para mí porque sí es con números. Los objetivos son hemodinámicos y están claros. ¿Cuánto debería ser tu PVC o tu presión en la aurícula derecha óptima? ¿Cuál es tu objetivo? Que digamos, ahí estoy bien, me quedo, ya no le doy más volumen, ya no le pongo más diurético para no bajarlo tanto, porque si no también voy a ir al otro extremo. ¿Cuál es el objetivo? Kevin lo mencionó la vez pasada. Bueno, hay dos bibliografías, 10 a 12, 12 a 15, pero entre 10 y 15 para que no se pierda, ese es tu objetivo. Si estás en 13, genial, perfecto. Entonces, así vas a utilizarlo. ¿Qué dices? Disminuyes la poscarga, pero eso siempre, ¿cómo quieres decir disminuir la poscarga? Eso cuando, por ejemplo, tienes un paciente en insuficiencia respiratoria y de repente por algún motivo lo vas a tener que intubar. ¿Qué tienes que hacer? Bajo PIB. ¿Por qué? Porque va a aumentarte la poscarga del ventrículo derecho. Ahí también, exactamente. ¿No? Manejar las arritmias. En este caso, por ejemplo, si el paciente hace fibrilación auricular, ¿qué se pierde ahí? La contractilidad del aurícula. Tienes que revertir esa arritmia. Si tienes un bloqueo AB, marcapasos de preferencia bicameral, aurículo ventricular transitorio. Y todo eso, ¿al que vaya? A mejorar toda la parte del ventrículo. Y obviamente el tratamiento que es la revascularización. Ahí resumes tus objetivos hemodinámicos en pacientes con falla del ventrículo derecho. Y todo lo que te estoy diciendo se cumple en las otras fallas, con la que, por ejemplo, en un TEP, obviamente lo que vas a hacer es tratar de quitar ese trombo, ya sea por lisis, trombectomía, todo lo demás. En una hipertensión pulmonar, pues ahí sí ya vas a tener que utilizar vasodilatadores arteriales pulmonares. ¿Para qué? Para reducir la poscarga. Igual, tu objetivo siendo que la aurícula derecha la tengas en un parámetro, que tu presión arterial media la tengas en un parámetro, mejorar la contractilidad del ventrículo derecho, ¿con qué? Y no te Entonces tienes glutamina, noradrenalina, puedes usar diuréticos si es que la PVC está muy alta, o solución salina si es que necesitas mejorar. Y tratar la causa. Ya está. Así de simple. ¿Cómo? Sabiendo solo la hemodinámica. ¿No? Listo. Pero esas cosas tienen que tenerlos en cuenta. No sé si tienen ahí alguna pregunta, duda. Gracias, doctor. Entonces, esa cosa, chicos, ustedes tienen que monitorizar cuando estén en su guardia. Ya, otra cosa que tiene que quedar claro, que son preguntas básicas, es más que todas las diferencias que ustedes van a encontrar en el ventrículo derecho y izquierdo. Por acá. A ver, ¿en qué se diferencia el ventrículo derecho del y le agrego algo y que lo hace más resistente al isquemia? Porque un ventrículo derecho realmente, si tú lo aguantas, el ventrículo derecho vas a ver que se recupera rápidamente. Entonces, no debería nosotros morirse, no es un paciente con infarto de ventrículo derecho si lo manejamos bien. Es diferente un izquierdo, que es más difícil su recuperación. Entonces, ahí. ¿Ya? ¿Menos de cuántos minutos?
ventrículo derecho hasta cuántos milímetros es su grosor. Y el izquierdo. El derecho es de 3 a 5 y el izquierdo es hasta más de 10. ¿Qué más? A ver, ¿qué más le protege al ventrículo derecho isquémico que no al izquierdo? Bueno, la configuración histológica, ¿no?, del miocardio tiene, Ya, ¿cómo es la disposición de fibras del ventrículo derecho y del izquierdo? el izquierdo tiene tres capas, Ya. ¿no? ¿Cuáles son? Tiene una longitudinal, o tiene una transversal. ¿Cuál es la? El ventrículo izquierdo tiene 3 capas: oblicua, circunferencial y otra oblicua. La externa es antihoraria y la interna es polar. No ese es el izquierdo. ¿Y el derecho? Ya. ¿Y por qué eso lo protege? Nervios, tiene mayor, tiene cantidad de músculo izquierdo, y aparte Está el derecho, ¿por qué se protege? Porque la capa externa, la capa externa, la circunferencial, se conecta con el izquierdo. Entonces, hay conexión de fibra del derecho al izquierdo y le permite, la contracción del izquierdo le permite al derecho tener mayor fuerza, ¿no? A ver, otra diferencia, Carlos, del derecho con el izquierdo que lo protege del izquierdo. me mencionó que No está bien. Algunos están en la expo de que. Pero ahorita, ¿qué habían dicho? ¿Por qué tomamos la presión arterial media y no la diastólica? Ya está, funciona la carta. Por tanto, el resto de como por la misma presión, por la misma presión que se va a repetir tanto el día sobre como existe la diferencia de que solo puedes. Ya, y tu Kevin no. Ya luego Kevin va con él. Va con. Se la digo de resistencia. yo lo digo. Una diferencia, Estefano, entre ventrículo derecho e izquierdo que lo proteja el ventrículo derecho del isquemia. La circulación. El Ya. acto de derecho es diastólico y Ya la dijeron. Todas las que sepas, bueno, de ahí, de que en caso de estrés, pues el derecho tiene mayor posibilidad de, ¿cómo decirlo?, de capacidad para soportar dicha dimensión de la oferta, comparado al ventrículo izquierdo. Ya, o sea, la tasa metabólica del ventrículo derecho es 25-30%. O sea, consume menos oxígeno el derecho que el izquierdo. ¿Tú la has puesto? No, no está, pero me hablas por ahí. Sé que si puedes complementar. Bueno, es que va a consumir menos oxígeno por la forma del bucle. Es que si ustedes ven el bucle de presión, volumen del ventrículo izquierdo, van a ver que es como una especie de un cuadrilátero, porque vamos a tener fases de contracción isovolumétrica y relajación isovolumétrica, porque es necesario vencer la resistencia alta que tiene la aorta, mientras que para vencer la resistencia de la arteria pulmonar es mucho más baja, entonces va a tener una forma triangular, no va a disminuir su fase de contracción isovolumétrica, porque a medida que vaya aumentando la presión, ya se ha abierto la arteria pulmonar, ya va a poder estar inyectando sangre. Eso va a hacer que el gasto energético que consuma el ventrículo derecho sea mucho menor, eso sumado al grosor que tiene el ventrículo derecho, que es alrededor de la mitad del ventrículo izquierdo. Y lo mismo va a pasar con la relajación. La relajación también no va a llevar a una fase de una relajación isovolumétrica tan marcada, sino va a estar en pendiente y eso va a hacer que el gasto energético sea mucho menor. En resumen, casi no tiene fase isovolumétrica el ventrículo derecho. Entonces, ¿has visto la curva de presión-volumen, que es un cuadrado para el izquierdo, el derecho es como un cono? Y con la irrigación, ¿qué es del lado izquierdo lo irriga al lado derecho? Pues los famosos lo que están. A ver, ¿de dónde? La descendencia anterior. Descendiente anterior y posterior se comunican. La descendencia anterior. Y posterior pueden ser los famosos. Mira, acércalo exacto. Por las ¿Cómo no? cervicales. Lo voy a hacer por ahí. Hay un importante, que es el principal. Necesito de. Ahí está. Hay tres zonas famosas entre la circulación derecha y la circulación
Váyanos como si fuera esa la que más quiero que recuerden, la de la banda moderadora, ¿no? En la banda moderadora tiene un flujo importante hacia el ventrículo derecho. Entonces, por más que se mueva toda la circulación derecha y izquierda, aún lo va a sufrir. Por lo tanto, ustedes no se les puede morir un paciente con infarto del ventrículo derecho porque ese, si lo manejan bien, el izquierdo está que lo suple de oxígeno, ¿no? Y el otro, el ventrículo derecho, tiene la capacidad de liberar óxido nítrico cuando entra en izquierdo. También le falta. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo sabemos que la coronaria derecha es proximal o media o distal? Pero antes de Sí, sí. hay algo que Luis comentó también que es importante. ¿Se acuerdan que ayer estaban comentando sobre los algoritmos para diferenciar una taquicardia ventricular, si era del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, y que el algoritmo cambiaba en función si era isquémico o no isquémico? Recuerden la imagen del bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. Si era bloqueo de rama derecha, era para el ventrículo izquierdo. Si era bloqueo de rama izquierda, era para el ventrículo derecho. Esos son los algoritmos que sirven en general, pero si el paciente es isquémico, se van a ir necesariamente a todo el ventrículo izquierdo, porque hemos hablado, es bastante resistente a la isquemia. O sea, puede que se haya terminado el ventrículo derecho, puede que haya tenido un infarto, pero se va a terminar recuperando el infarto, como dice Alexis. Es poco probable que queden escalas para una taquicardia localizada en esa zona. Así que si ustedes ven en el contexto de una cardiopatía isquémica, una imagen de bloqueo de rama izquierda, es poco probable que venga el ventrículo derecho. Así que van a pensar que está en el ventrículo izquierdo. Pero ¿qué parte del ventrículo izquierdo está pegada al ventrículo derecho? Es el. Entonces, si ven una imagen de bloqueo de rama izquierda en contexto isquémico de una taquicardia ventricular, van a pensar que está localizada en el septal. Y luego ya hacen todo lo que hemos estado viendo para ver si septal, lateral, de ADN, mundo, lo que se estudió Alexis. Entonces, el primer punto clave de la exposición es diferencias y porque es que a ustedes se les quede claro que es resistente a la isquemia y que va a salir el paciente, ¿no? Va a salir. Segundo punto, que lo puedan diagnosticar, ¿no? Entonces, ahí empieza con directo, empezamos a ver, ¿qué? O Estefano, ¿no? ¿Cómo sabemos que el infarto es de coronaria derecha proximal, media, distal? Porque si ustedes revisan, la irrigación del ventrículo derecho no es de una sola rama, ¿no? Son múltiples, la rama del fondo, la marginal. Entonces, para que se infarte el ventrículo derecho tendría que ser un infarto proximal. No van a ver un infarto del ventrículo derecho que sea una coronaria derecha distal, ¿no? Tendría que ser proximal. Por lo tanto, en su electro, usted tendría que encontrar una coronaria derecha proximal. A ver, de coronaria derecha debería haber un supra. ya. A ver, háblame de ese supra. ¿Cuántos milímetros? Ya. ¿Cuánto es proximal, medio y distal la coronaria? Infarto, la coronaria. Ya, en caso de proximal, que sea más de 0,5 milímetros, ya se considera, no importa, ST o mayor de 0,5 milímetros, se considera proximal. En el caso de la relación con ¿Cómo sería medio? Una coronaria derecha medio. ya, con la relación medio, pues bueno, la onda T, en caso de un medio, es negativo. O sea que mal es positivo. Y un distal. En el caso no hay. O circunfleja, perdón. Circunfleja. Perdón, en derecha es T positiva y en secundaria es T negativa. Y el ST. El ST en caso de circunfleja, pues no hay supra y en caso de. Ya digo la abuelita. Kevin, tú vas aclarando, saber. ¿Cómo sé que es coronaria derecha proximal, medio distal o circunfleja? Por el Bueno, porque complejo yo esperaría, bueno, viendo el B4R. con el B4R. Bueno, en B4R, cuando es proximal, va a estar soplado. Va a haber también cambios en la onda T. Generalmente, cuando es total, puede ser técnica ondas o isoeléctrica. Es decir, el ST, cuando es distal, el ST suele ser isoeléctrico y las T suelen ser negativas. El B4R
Un supra el nivel cuando es proximal, cuando el medio es isolineal, así lo tomamos. Cuando ya más se entra el nivel de 4, cuando es el contrario. Ya, recuerden ese cuadro de Welles, donde están, ahí está. Cuando es proximal, es supra, es de 4. Ya no tiene supra ni el medio distal ni la circunfleja local. Después de ahí se va el supra proximal. Luego ya, ¿cómo van a diferenciar distal de circunfleja la onda T? Si la onda T es positiva, eso no, ya no es proximal, es supra. Sería medio distal. Y si la onda T es negativa, es circunfleja. ¿No? Y hay diferentes variables. En el medio distal podría estar normal, no suprado. Y en la circunfleja podría estar normal o infrado. Pero básicamente es supra, de positiva, de negativa. Tienen cuadritos iguales. Ya, entonces eso para mí es importante que ustedes definan, porque si no, si es distal, no va a ser infarto ventricular. ¿Ya? ¿Es algo más que en el electrocardiograma? ¿Cuánto dura ese supra del ventrículo derecho? Digamos, viene de Tarapoto, hace un infarto inferior, termina llegando después de las 24 horas, las 36 horas, y sacan derivadas derechas, allá no hay supra y dicen no hay infarto del ventrículo derecho, pero le sacan la eco y tiene infarto del ventrículo derecho. ¿Cuánto tiempo deberían dura el remedio supra de las derivadas derechas? Son preguntas que les van a hacer en la piscina. Estamos salvando. Ya, Kevin. Ya, claro, 6 horas. 6, 8. 8. Hablando de las 8 de ayer. El supra, ¿puedo un infarto ventrículo derecho? ¿Cuántas horas le tengo para buscar el supra ese para que sea significativo? De 4. ¿Cuánto tiempo se mantiene elevado? ¿O desde cuándo empieza a elevar? No, no, ¿cuánto tiempo se mantiene? ¿Dónde? No se punto de acuerdo. Complementa. Bueno, tienen que entender que es menor los supras persistentes con respecto al ventrículo izquierdo. Así que la idea es estar lo antes posible. Pero el margen de tiempo que se puede mantener elevado es hasta 24 horas pueden mantener elevado. 24. 24 horas. O sea, ya con el electro tenemos eso. Así que si ven inferiores, siempre pidan derechas posteriores. Porque muchas veces la UDI, cuando que llega, por más que sea un derecho, va de 4 ya veíamos la superada. Luis, no sé si tienes alguna pregunta o aporte sobre la eco en el ventrículo derecho, sobre eco. ¿Qué tienen que saber ellos? Porque sobre el TAPSE y sobre lo que es sobre cómo evaluar con el TAPSE, cómo evaluar con el sistema de BD, cómo tratar de ubicarse de sus cámaras, sus paredes. La cuestión de la relación también alguien que tiene que asistir el momento introducido también en BD, que es, no sé si has puesto lo que es el TAPSE que se hace de la presión sistólica de la pulmonar que se calcula, hay una ecografía, la taxa sobrepesa, ¿no? Tenemos lista ahí. Uno le pone el punto de corte 0,55 y después lo bajan a 0,35 para ver el diagnóstico y después que sepan del monitoreo dinámico que vamos a ver el pago. Ya, entonces esa es la parte de la eco, eso le digo mucho. Entonces ya, si tienes en tu UCI o te ingresa 8P en un infarto del ventrículo derecho, ¿qué sí o sí tienes que colocarle al paciente? Si no, no se puede manejar ese paciente.
O sea, además del monitoreo que regularmente hacemos, o sea, un cate derecho, un samba. No, claro, no, tienes que tener línea y CBC, Bueno, sobre todo claro. CBC. No se Los puede manejar el sueños parte de ventrículo derecho sin CBC. Pero cuando llega el paciente, lo primero en tu mente es CBC, para que tengas tu PVC entre 12, ¿no? Idealmente. ¿Ya? Eh, ya. Bueno, y entonces ya lo último sería sobre todo objetivos, ¿no? Una pregunta más difícil. Entonces, el ventrículo derecho, ya ustedes lo van a tener en la UCI al paciente con infarto ventricular. Entonces, aquí el primer manejo que ustedes van a hacer es primero ver la PVC para que ustedes puedan saber si están en su objetivo. Si no están en objetivos, pongamos que estás en PVC 8. ¿Qué harías? Bueno, si estoy en PVC8, bueno, aumentarlo. Bueno, Primero, cuando ya mides tu PVC, lo echas al paciente, punto cero, ¿en qué onda del pulso mides exacto la PVC? El pulso venoso. Y tiene IPCV, te vas a ver una onda diferente, así. Tú, Carlos, ¿en qué onda me dices? En la onda C. Entonces, la primera, en la onda C, y yo C. Ya, en la onda C, no, es en la A, la primera. Y es siempre al final de la expiración, igual que es con el capilar. Ya tienes 8, ¿qué haces? Se le puede dar fluidos. Intentar aplicar. Ya tienes que aumentar tu. ¿Inicias Nora? No. Tampoco hipotencia. Potencia. Lo primero, o sea, siempre la premisa es, tú inicias vasopresor con adecuada volemia en el paciente. Entonces ahí te falta volemia. Primero, volumen, ¿no? Tú vas a utilizar retos de volumen 200, o sea, usamos buenos retos, pero tú PVC no te puede aumentar más de 5. Si ya te aumentó más de 5, ya no, porque ya estarías al paciente sobrecargado, llegando entre 12 al 15. Y a pesar de eso sigue hipotenso, Carlos, ¿qué haría? Ahí ya inotrópicos. ¿El inotrópico te sube la presión? No, pero claro, ¿Qué hace la dobutamina con la presión arterial? depende de la dosis. Ya. Generalmente a baja dosis produce vasodilatación. ¿Por qué? Por el, más que todo por los receptores. Ya. Está muy bien, perfecto vetado. Entonces, casi cuando tengas un paciente hipotenso, la dobutamina no te lo va a recuperar. Hipotenso es sinónimo de vasopresor, ¿no? Sin embargo, ¿qué hace la noradrenalina en la circulación pulmonar? A diferencia de la vasopresina. no lo soy, ya. Sí, la vasopresina. La vasopresina no actúa sobre pulmonar. Exacto. Ya hay receptores alfa 1 en la circulación pulmonar, pero no hay V1. Entonces, te va a aumentar la poscarga así que usar la menor dosis posible, siempre buscando que Mijail 1 tenga qué objetivo entre presión arterial media menos PVC. Ah, tendría que ser menos de, No, más. no, más de 40. ¿Ya? Entonces, eso es lo que el paciente empieza a hacer bajo gasto, vómitos, frialdad. Entonces, ¿qué tendríamos que iniciar? El otro. Ya, es el otro. Entonces, levosimenal o dobutamina, ¿cuál es? Inicialmente se vota. Porque a ver, ¿qué hace la levosimenal con la presión arterial? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene efecto también retardador. ¿Cómo? Los receptores de potasio. Ya, Los canales de. abre los canales de potasio y vasodilata, ¿no? Por eso uno nunca pone levosimenal con potasio bajo, ¿no? Entonces, este paciente que va a estar hipotenso, está con nora, no te conviene ponerle levosimenal, ¿no? Entonces, su entrópico sería dobutamina, ¿no? Te va a recuperar los 5, ¿no? Ya tienes tu dobutamina, ya tienes tu norepinefrina, ya tienes tu volemia adecuada, pero el paciente no mejoras aún, Kevin, aún no mejoras tus parámetros. Sigue el paciente frío, sigue el paciente
muy taquimeico, sigue el paciente con tendencia a la Bueno, hipertensión. pequeño capítulo, Sí, no, bueno, no. digamos, la duda va a servir, sobre todo en contexto de la cardíaca aguda por el infarto. Recordemos los objetivos de BBC entre 10 a 15. Generalmente, uno de los pocos escenarios donde van a terminar a quitar los fluidos para subir la presión venosa central de la falla aguda del ventrículo derecho es el infarto. En la mayoría de casos de falla cardíaca aguda del ventrículo derecho van a tender a tener PVCs más altos. Y eso va a ser contraproducente. O sea, las fallas crónicas. Sí, las fallas crónicas que se reagudizan, o por ejemplo los tromboembolismos pulmonares, van a tener al revés que usar diuréticos. En ese contexto, también hay evidencia de que pueden usar el levosimendan también porque va a generar efecto vasodilatador pulmonar. Lo que sí no deberían, o también pueden usar metanfetamina, lo que sí no deberían usar es milrinona, por más que les dé la apariencia de que la milrinona, al ser un antagonista de la fosfodiesterasa, va a ser vasodilatación porque se ha demostrado que genera más efectos adversos, un efecto rebote, lo que no se va a usar es milrinona. En este escenario pueden usar dobutamina, los escenarios con PVCs más altas pueden utilizar levosimendan, pero no usen milrinona. Sería un táctico que deberían usar. Por más que les parezca que va a ser mejor porque va a disminuir la toscada, va a ser vasodilatación pulmonar, se ha demostrado que hace más daño que Más que eso, bueno, yo había leído que la virulina la prefieres en los pacientes que tienen uso crónico con metormicantes o acisalto, por el tema de los receptores. bueno, la levosimendan también lo puedes utilizar, pero en el contexto de fallas ventriculares agudas, el efecto de la milrinona es desfavorable. Pero si tienes una hipertensión pulmonar crónica que no está con una falla aguda, puedes utilizarlos. Claro, si es por beta bloqueo, la dobuta no va a funcionar. Entonces nunca hagan esto, beta bloqueo, dobuta. Puedes usar levosimendan y milrinona, actúan diferente. No mejoras tus parámetros. El paciente ya está con dobuta en 8, está con nora, luego está rimeico, está frío, con tendencia a hipotensión, ¿qué haces? Habría que definir el postcardio, porque si ya lo hablamos, ¿Cómo bajas el consumo de oxígeno del paciente? No se convierte Con hay que tubo. tomar en tubas. Entonces, un paciente que tú ya no consigues tus objetivos, puede situarlo por cosas, porque está en insuficiencia respiratoria en EAP o por choque cardiogenérico que necesitas ahorrar gasto cardíaco. Entonces, ya, ¿y cómo configuras el ventilador, Esteban? En volumen vital de 4 a 6, lo lo más bajo posible. ¿Cuántos? 4. 5 tricemoles, ¿ya? Si es solo falla derecha, porque si es izquierda vas a tener que buscar un un promedio, ¿no? Ya, entonces es, ¿no? Cuando lo vas a intubar, Mijail, entonces vas a tener mucho riesgo que el paciente haga paro cardíaco por la zona energética. Así que tiene que tener más. El ventrículo derecho usa con congestión pulmonar marcada. O sea, si es que Es que tiene, cuando hay fallo derecho, ¿no? ¿En qué contexto van a tratar de ver lo que dice Alexis? El paciente está con un parte del ventrículo derecho, pero está con edema agudo pulmonar. cuando ya tiene una interdependencia ventricular, van a afectar también lo que es la inyección de sangre por el ventrículo izquierdo, pasando igual congestión rectal. Eso también cuando tiene ya de fondo una cardiopatía. No, O sea, si tienen ustedes un ventrículo derecho con EAP, ¿qué tendrían que pensar? Ventrículo derecho con EAP. Claro, ¿no? De hecho, esa complicación mecánica por Sí, que cómo esto se sí que irrigan sí. los músculos capilares. insuficiencia mitral. ¿Y cómo se harían, Estefano, los músculos capilares? Derecha, el porteromedial y el anterolateral. Claro, entonces es tan difícil que el antero. ¿Cuál dijiste? El anterolateral. Antero, ¿no? Entonces, el portero central tiene una indagación injusta de la columna. Esa es la que se conviene. Entonces, siempre, si está congestionado, tiene que extenderse un poco, ¿no? Y no son mecánicos, son la cultura muscular tiene que entrar en su cabeza. Que tienen de alimentación, objetivo crecer, inotrópico, el vasopresor, que se intuba, el feedback que lo vas a colocar, descartar la complicación mecánica, y ya preguntar si el balón nos ayudaría. Balón para Es que a veces falla izquierda.
HSD. Óxido nítrico que también se puede utilizar mucho. Bueno, yo creo que eso es una cosa. No sé si Luis alguna. Alexis, ¿te acuerdas lo que claro, chicos, seguramente ustedes van a ver que a veces hay discordancia? Y a veces los asistentes quieren que especifiquemos partes del vínculo derecho que tienen, porque a veces puede haber partes de un vínculo derecho electrocardiográfico sin tener afectación de la ecocardiografía. Y a veces podemos tener partes del vínculo derecho con afectación hemodinámica, podemos trabajar con el cateterismo cardíaco derecho. ¿Qué pasa si solamente tienen un parte del vínculo derecho solamente como afectación electrocardiográfica y la está normal para los O sea, pero no tenía que ver con el tiempo del infarto, que podría haberse recuperado la función del bebé después. especifiquen es el impacto del vínculo derecho solamente electrocardiográfico o también se ha visto tanto en ecografía como problemas a nivel hemodinámico. Porque a veces después del infarto hasta que se haga la ecografía, pues, puede pasar tiempo. Puede ver al paciente extenso, puede verlo con alteraciones de la PDC, puede verlo en bajo gasto cardíaco. Si tienes solo un proviso eléctrico, sótano. Se maneja con un infarto. Ya, bueno, yo creo que ya está mejor, ¿no? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Claro, si antes no, lo único no usa el propofol, obviamente es solo negativo hipertensivo, ¿no? Ya, ya que van a venir uno tiene que ser el efecto hambre y efecto tripi, el efecto hambre y el efecto escalera. Perfecto. Esos son mecanismos que van a proteger el ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces, sí, pues, más Puede estar el ventrículo derecho en el ventrículo. ya. Entonces, eso lo buscan, entonces, ¿ya? Porque en fisiología van a tener que enseñar a ustedes a hacer. Pero, por ejemplo, Frankenstein es un mecanismo de compensación, pero es heterométrico, por lo que estábamos viendo. O sea, a mayor distensión de las fibras cardíacas va a haber mayor contracción, pero es heterométrico. Mientras que otros mecanismos compensatorios que van a realizar es, por ejemplo, el hambre, donde es homeométrico. Ahí es donde va a tener que ver molecularmente los cambios en los receptores, de calcio. Va a ser un mecanismo de adaptación transitoria, pero va a ser homeométrico. Mientras que Frankenstein va a ser heterométrico. Y bueno, de Hambre. Entonces, chicos, se les va a repartir, cada uno va a estar 4 días viendo las expos de los Reborn, ¿verdad? Son van a ser 6:30 de la mañana. 6:30, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué tan temprano? Castigo para el cerro. No, nosotros empezamos de 7. 4 días cada R2 y puede haber un R3 o no. En caso, vamos a ver si va a este tema o ¿qué pasa? Ya pues, entonces he servido, ya continuamos. ¿Sí, lo digo? Sí, más bien para que les explique Las que están en el...